¿Caliente? ¿Tú? No. El mayordomo colocó un sándwich en un ataúd de plástico sobre la mesa. Hay hielo encima. Solange no dijo nada, pero toda la fila quedó en silencio. Más adelante, una señora mayor con pendientes de perlas cubría disimuladamente su filete con una servilleta. A la izquierda, el dueño de la startup miró hacia otro lado y guardó la cámara como si hubiera captado la vergüenza de otra persona en el marco. Alguien al otro lado del pasillo sonrió, solo con los ojos. Su silencio era de acuerdo. Su boleto dice «Señorita Solange Harper». En datos personales, menú de caché. En sus manos hay un sándwich del frigorífico de la terminal. Esto no es un error, esto es un diagnóstico. Abrió la tableta y activó el halcón. El sistema Wi-Fi dio nombres. Ross, Lake, vuelo, Sebergo 4271. La grabación ha comenzado. No hay escena, solo recolección de evidencia. Solange sacó una tableta delgada, del tamaño de un pasaporte, del bolsillo interior de su chaqueta. Con un toque abrió el panel Seguro Sokol, un módulo corporativo que se integraba con cualquier Wi-Fi abierto. En la pantalla aparecieron los nombres de los auxiliares de vuelo, el código del vuelo y el punto de conexión. Todo se guardó en la nube en la oficina de Manhattan. Ella rompió el sándwich lentamente. El pan estaba duro. Una metáfora perfecta del desprecio educado. Los pasajeros que los rodeaban disfrutaban de su cena y detrás de ellos, cerca de la cocina, una ágil azafata le susurraba algo al mayordomo principal, lanzándole miradas cortas en su dirección. Quizás ella discutió, pero sus palabras quedaron ahogadas por la supresión del ruido. La expresión de Solange no vaciló, solo temblaron las pestañas. Y de nuevo reinó el silencio. Dentro, detrás de la armadura del entrenamiento y de años de estrategia, la presión estaba aumentando. No aquí, no así. El orden de acción estaba claro. Primero, recopile datos, luego ejecute análisis y luego aplique el protocolo de respuesta corporativa. En un mundo donde los metadatos valen más que las palabras, la victoria llegó silenciosamente. Miró la línea. Quejas de pasajeros en este vuelo durante el año. 0 entradas. 0 porque las borran, pensó mientras enviaba una solicitud para descargar las quejas del archivo de la aerolínea. El paquete será enviado vía satélite a su servidor en Nueva York. Allí el algoritmo arqueólogo restaurará los archivos eliminados. Faltaban 7 horas para el aterrizaje, más que suficiente para armar un lío. La mesa de cristal que estaba a su lado cayó con un suave clic. El pasajero que estaba a su lado, un banquero de pelo gris llamado Walter Grant, levantó su vaso amablemente y dijo: «¿Te importa si te paso el plato de pan? Parece que olvidaste el tuyo». Él ni siquiera se dio cuenta de la humillación, al igual que las 3 filas de otros donde la salsa de queso se extendía sobre el sol perfecto de platos. Solange asintió. Su expresión no cambió. Hay una regla, no hay escena. El conflicto es atención, y la atención es un beneficio para el infractor. Cerró cuidadosamente la tapa del contenedor, como si estuviera archivando evidencia. En ese momento tomó una decisión. Se introduciría el protocolo Granada, una medida de emergencia que la compañía nunca había aplicado antes contra una aerolínea. Pero primero necesitaba evidencia visual de la naturaleza sistémica del sesgo. El mayordomo regresó y sirvió el té. Su sonrisa era perfecta, pero un poco más aguda cuando su mirada tocó su silla. «¿Té? Agua caliente, por favor», respondió ella con calma. El agua era necesaria para capturar en vídeo cómo se derretía el hielo debajo del sándwich, dejando al descubierto un queso gomoso. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Un punto rojo de grabación parpadeaba silenciosamente en la cámara de la tableta. Han transcurrido los primeros 8 minutos de documentación. En 7 horas se convertirán en punto de acusación. Mientras Solange tomaba un sorbo de agua tibia, recordó las palabras de su padre, un ingeniero aeronáutico de Atlanta. «Nunca grites en la cabina, hija. El avión recordará la vibración y volverá como turbulencia». Él le enseñó que la verdadera fuerza reside en el silencio creado por la propulsión a chorro, elevando una máquina de 200 toneladas al cielo. Y ella misma estaba ahora levantando imperios en masa,
sin levantar la voz por encima del susurro de una conferencia. Se reclinó, sintiendo el cinturón de seguridad que separaba su espacio personal del mundo, donde le ofrecían migajas. Una franja de cielo vespertino detrás del cristal parpadeaba como un código en una terminal. Azul, vacío, escarlata, petición, dorado, respuesta. Ella descifró esta imagen sin palabras. Cada estrella es un aliado potencial. Lo principal es ajustar las antenas. Solange registró en la aplicación la hora exacta en que se sirvió la comida, la marca del recipiente y la temperatura de la bebida. Ella miró al hombre que estaba al otro lado del pasillo, había pedido su postre a las 16:43 y le habían rellenado la bebida a las 16:50. El intervalo entre servicios para ella ya ha superado los 20 minutos. Una pequeña cosa que luego se convertirá en un patrón. En el mundo del comercio, estos detalles se valoran más que las quejas. Las quejas son emociones y los datos son evidencia. Hizo clic en guardar y juntó las manos con calma. En la solapa de su chaqueta brillaba un broche en miniatura, un halcón dorado con un ojo de zafiro. El zafiro parpadeó, reflejando la luz de la lámpara. Era la única señal de su estado que cualquiera de los miembros de la tripulación se habría molestado en notar. La bocina de comunicación entre vuelos anunció la reorganización del escalón. Los pasajeros bajaron las cortinas y los auxiliares apagaron las luces del techo. El interior negro y las escasas lámparas proporcionan un escondite ideal para el análisis. Solange se puso el auricular en la oreja y escuchó la voz de la asistente de Caroline, apenas más fuerte que su respiración. El expediente del delegado principal está listo. 6 advertencias previas por servicio selectivo, 4 en vuelos intercontinentales. Continúa, susurró Solange. Estamos revisando el protocolo de entrenamiento. Noté algo extraño. Las calificaciones de los pasajeros se cortan después del percentil 60. Cabo más profundo. Tienes 5 horas, respondió Solange secamente. Entonces aterrizaremos este avión en la pista de la verdad. Ella se quitó el auricular. Ahora, espera. El silencio de la cabina se llenó nuevamente con la respiración de los motores. El sándwich frío permaneció intacto, pero la alfombra bajo sus pies ya estaba saturada por una tormenta invisible. A la mañana siguiente, cuando la cabina se llenó de una fría luz gris, Solange todavía estaba sentada derecha, como si su columna vertebral estuviera hecha de guías de acero. Mientras los demás pasajeros se despertaban y ajustaban sus mantas, ella releía el informe que había llegado del departamento legal. Allí, en un edificio de 3 pisos de la Quinta Avenida, un equipo de 6 analistas trabajó toda la noche. Recopilaron la base de datos regulatoria del Departamento de Transporte, la compararon con el código corporativo de la aerolínea, encontraron 33 coincidencias de violaciones y 6 puntos de mala conducta disciplinaria reiterada por parte de las tripulaciones. Cerró los ojos, recordando el camino que la conducía hasta allí. Hace 7 años, en la ronda final de una licitación de ciberseguridad para un banco de la Reserva Federal, un inversor le preguntó si tenía la dureza necesaria para enfrentarse a los verdaderos monstruos de Wall Street. Luego sonrió y mostró un diagrama de un ataque informático a un importante fondo de cobertura, demostrando con qué facilidad manipulaba los datos financieros. El contrato se firmó 1 hora más tarde. Desde entonces, su nombre, Solange Harper, apareció en la lista 30 Under 30 y luego en el ranking de Innovation Leaders. Pero cada vez que terminaba el aplauso se oía un breve susurro: «Es demasiado joven». Y ahora, otro susurro sonó entre las filas, expresado en el silencio del servicio oficial. Dejando a un lado la tableta, se levantó y se dirigió al baño, no para hacer sus necesidades, sino para pasar la cocina. Los pasos se hundieron suavemente en la alfombra, pero vio que la sonrisa de la azafata mayor se transformaba en una línea dura en sus labios tan pronto como sus ojos se encontraron. «Señorita, se recomienda a los pasajeros de primera clase que permanezcan sentados mientras preparamos el desayuno». La voz sonó como una campana de acero martillada. Solange miró la insignia de Margaret Lake y preguntó en voz baja: «¿Es esta la nueva política de la empresa?» «Lo siento».
A los pasajeros de primera clase se les prohíbe moverse dentro de la cabina. Vuelo a menudo, pero es la primera vez que escucho esto. ¿Hay un boletín? Lake parpadeó, dándose cuenta del engaño. Lo siento, no. Adelante, por supuesto. Solange asintió y dio 2 pasos más, suficientes para ver una caja de acero con platos calientes, salmón con salsa de azafrán, huevos Benedict, croissant. No le sirvieron el desayuno. Regresó a la silla, anotando la hora y los nombres de los platos. Cerca de allí, Walter Grant intentó iniciar una conversación. Señorita Harper, leí sobre su empresa. Es increíble cómo... Disculpe, lo interrumpió cortésmente. Necesito concentrarme. No quiso explicar que hablar ahora con el banquero daría a los oponentes la oportunidad de culpar de todo a la sensibilidad del pasajero. La cuestión debe seguir siendo estricta y fáctica. El 84% de los juicios exitosos contra aerolíneas se ganan a través de patrones documentados, no de testimonios emocionales. Le había dicho su principal abogado hace 2 meses. El olor de almendras tostadas y pan fresco llenaba el salón. Margaret Lake se acercó a su silla sin bandeja, pero con un pequeño vaso de agua. ¿Quieres un limón?, preguntó, alargando las sílabas de Cela-et. No hace falta, respondió Solange con voz serena, al tiempo que recibía un nuevo mensaje en su tableta. Chat interno de la tripulación. Se encontraron expresiones como «se está quejando otra vez» y «pasajeros así». Un algoritmo rápido ha descifrado la correspondencia remota de la red Wi-Fi de un avión. Ahora había un rastro digital directo en el expediente. El segundo piloto anunció un descenso a 30.000 metros. El tiempo trabajaba en contra de los infractores. Cada milla acercaba el momento del encuentro con la verdad. Solange le envió a su asistente una frase codificada. Abrir protocolo 19. Esto significó notificar a la junta directiva de la aerolínea, aportar pruebas y solicitar la suspensión temporal de la licencia de vuelo de la tripulación. Se necesitaba una razón convincente para tomar tal medida. Un patrón discriminatorio directo proporcionó la base. Inhalar, exhalación. Toma otra respiración. Recordó cómo, cuando era niña, su madre le enseñó a manejar sus emociones a través de la respiración de 3 tiempos, para que ni una sola palabra vacilara, sin importar las circunstancias. Ese aliento sonaba en lugar de ira. En el horizonte, el salón se iluminó con lámparas tenues, modo desayuno. Desde la cocina se sacaban bandejas calientes en carros. Las bandejas iban pasando por las filas, bollos aromáticos, bayas frescas, platos de cerámica. Cuando llegó el turno de Solange de sentarse en su silla, el carrito se detuvo. «Disculpe la demora», dijo Lake, sacando un vaso plástico de yogur y una bolsa sellada de cereal. «Tendremos en cuenta sus deseos la próxima vez». «Gracias». Solange aceptó el yogur como un fiscal acepta pruebas. Ella volvió a encender la tableta. Una solicitud de Nueva York confirmó que la aerolínea ya había recibido notificación de la posible demanda. El Servicio de Cumplimiento Corporativo ha abierto una investigación interna. A través del laberinto digital, Solange vio cómo los empleados de la oficina de tierra comenzaron a escribir correos electrónicos sobre marcharse por razones familiares. El miedo al escándalo siempre corre más rápido que el avión. El vuelo de 6 horas se acercaba a su clímax. Faltan otros 15 minutos para nuestro punto de aterrizaje en Londres. Sintió cómo cada segundo acortaba la respiración de quienes ocultaban sus prejuicios bajo los guantes blancos del servicio. De repente, la pantalla del apoyabrazos parpadeó en amarillo, una notificación de que se había añadido el protocolo VIP al vuelo. Solange abrió el menú. «Invitada especial, señora Harper. Por favor, garantice la máxima comodidad». Prioridad 1. La señal la habían creado 10 minutos antes, no los auxiliares de vuelo, sino un representante de la compañía en tierra. Esto significa que la alta dirección ya ha dado la alarma. Ella miró hacia atrás. Atrás, la tripulación se tensó ligeramente. Margaret Lake hizo una pausa para consultar con el mayordomo jefe, quien se apresuró a ir a la cocina, donde estaba la comunicación con la cabina del piloto. Solange podía predecir el siguiente paso. El capitán del avión la llamaría a la cabina para pedir disculpas en nombre de la compañía. Ella no irá. Una disculpa sin consecuencias es cosmética.
Golpeó con los dedos la tapa de la tableta haciendo aparecer la pantalla. Un cronómetro se puso en marcha cerca. Tiempo restante hasta el aterrizaje, 12 minutos. Debajo del temporizador está el botón Ejecutar. El informe del analista regresó. Se encontraron 9 casos de parcialidad en el registro de servicios de Lake durante el año pasado, 4 en el administrador Brandon Ross y 12 quejas verbales sin resolver. Suficiente. Colocó la palma de la mano sobre el botón, pero no lo presionó. El protocolo exigía una confirmación final en caso de negativa reiterada. Su mirada se posó en la clásica tetera de plata desde la que Lake estaba vertiendo agua hirviendo para el pasajero que estaba a su lado. Señorita Harper, ¿le gustaría...? La bandeja se giró hacia ella con una taza de cerámica, la primera de todo el vuelo. No, dijo ella. Suficiente, sí. Una suave presión con el dedo índice y el botón se iluminó en rojo, enviando una orden al Departamento de Recursos Humanos, al Comité de Ética y al Centro de Prensa de la aerolínea. La capitulación del servicio se produjo con 12 minutos de retraso. El aterrizaje comenzó suavemente, pero en la cabina se sentía una nueva densidad de aire. La tensión de los nervios humanos. El tren de aterrizaje se soltó y el motor rugió más profundamente. Solange miró hacia adelante. Detrás de la cortina cerrada de la primera clase, alguien hablaba apresuradamente. El mayordomo Brandon Ross, rojo hasta las puntas de las orejas, caminó por el pasillo, tratando de parecer imperturbable, pero tenía las manos apretadas en puños sin sangre. Ella tomó nota de este movimiento, no por satisfacción, sino para comprobar que el expediente estaba completo. 3 minutos antes del aterrizaje es el momento en el que cada persona a bordo se deshace del exceso y se queda con lo que ha hecho. Lake pasó caminando y comprobó las correas. En la silla de Solange, ella se inclinó un poco más abajo de lo habitual y susurró: «Yo, en nombre de la tripulación, pido disculpas por las molestias. Después de aterrizar, el capitán le invitará». «Gracias», respondió Solange, «pero prefiero dejarle toda la conversación a los abogados. Por favor, abróchese usted mismo el cinturón de seguridad, ya que está desabrochado». Lake hizo una mueca y se abrochó el cinturón. Fin del ritual. El infractor se ve obligado a seguir las instrucciones del testigo. La cabina se sacudió y el chasis tocó la franja de hormigón. El avión pasó volando y se detuvo, convirtiendo un conflicto interno oculto en un evento oficial en tierra. Mientras se dirigía hacia la manga, Solange encendió nuevamente su tableta. La pantalla mostró el logotipo de su empresa y la frase: «Solicitud de seguridad del aeropuerto. Sala 2, escolta confidencial, abogado, con cita previa en 15 minutos». El sistema funcionó como un reloj. Tan pronto como el avión se detuvo, la señal del cinturón de seguridad se apagó y la puerta de la cabina se abrió. En lugar del anuncio habitual sobre la conexión, se escuchó la voz del inspector jefe del aeropuerto. «Auxiliares de vuelo de Avion Airlines, por favor permanezcan en la cabina hasta la llegada del servicio. Pasajeros». La frase fue cortada como si le hubieran arrebatado el micrófono de las manos. Generalmente, esto solo se hace en casos de violaciones graves de las normas de seguridad. Los pasajeros se miraron unos a otros, hay desconcierto en sus caras. Walter Grant se dirigió a Solange. «Lo que está sucediendo, ajustando las prioridades del personal», respondió brevemente. El capitán finalmente salió de la cabina. Alto, con una sonrisa cansada, intentó mantener el control. «Señorita Harper, ¿puedo invitarla al área de negocios para una conversación privada?» «Lamentablemente, capitán, mis coordinadores ya se fueron. Cualquier discusión se llevará a cabo ahora con la participación del equipo legal». «Gracias por la oferta». El capitán asintió como si hubiera aceptado el disparo. Luego se dirigió a la tripulación. «Sigamos las instrucciones del servicio de seguridad». 2 empleados uniformados del aeropuerto aparecieron en la entrada, bloqueando el paso hacia la manga. Esperaban a personas específicas. Cada uno tenía una lista en su tableta. Solange notó cómo los nombres Lake y Ross estaban resaltados en rojo. El resto de los auxiliares de vuelo están en naranja. Estado: entrevista. Mientras los pasajeros desembarcaban lentamente, Solange se sentó.
Cada asiento de primera clase parecía ahora un cascarón vacío. La gente se había marchado, pero su proceso seguía en curso. Lake pasó caminando y sus miradas se cruzaron por un segundo. La mujer adulta vio en los ojos del director ejecutivo no triunfo, sino una serena inevitabilidad. Cuando el salón quedó vacío, Seguridad se acercó a Solange. «Señorita Harper, ¿está lista para ir a la habitación número 2? «Sí, tengo una reunión allí». Los pasillos de la manga parecían un túnel de luz diurna difusa. Detrás del cristal había carros de equipaje, el bullicio de los equipos de tierra y, dentro, una procesión silenciosa. 2 oficiales, Solange y un empleado de la compañía naviera que o bien se disculpaba o bien la saludaba, tan nervioso estaba gesticulando. Pero ella caminó como un cirujano hacia la sala de operaciones, ya mentalmente preparada para la siguiente etapa. En la sala número 2 se encontraba su abogado, Michael Jennings, de hombros anchos y con una carpeta en sus manos. «Buen día. Se ha recogido un paquete completo de pruebas. Pidieron 10 minutos para formalidades». «Convierte esos 10 minutos en 3, dijo Solange, «que sientan el ritmo en el que vivo», mientras el abogado, 2 gerentes de recursos humanos y un representante de la aerolínea discutían sobre la redacción. Ella se dirigió a un vitral que mostraba el ala del avión. Los últimos miembros de la tripulación descendían por la pasarela. A Ross y Lake los llevaron aparte, les quitaron sus placas y los llevaron escaleras abajo, a la oficina de seguridad. Todo ocurrió sin gritos, solo un cambio en el color de las caras. Los papeles se firmaron rápidamente. La aerolínea ofreció compensación, vuelos gratis, todas las opciones posibles. Solange escuchó y firmó únicamente su declaración. «Exijo la retirada inmediata de la tripulación de los vuelos, una investigación interna, un informe público sobre los resultados y la introducción de un módulo obligatorio de formación antidiscriminación en el marco de la licencia de Harper Tech». El representante intentó objetar. «La introducción de un módulo externo tardará un mes». «Una semana», aclaró, y agregue una cláusula sobre la integración con su CRM. De lo contrario, las plantillas de informes no serán compatibles. Jennings entregó los documentos a un representante de seguridad del aeropuerto. «A partir de este momento, la tripulación queda oficialmente suspendida», confirmó el oficial. «Serán entrevistados». Solange cerró la carpeta. Era apenas el comienzo del mediodía, pero a esa altura el sistema ya había fallado. Ahora lo estaban arreglando. En la ventana vio a una niña de unos 10 años que estaba escondida detrás de la maleta de sus padres y observaba la escena. La niña sostenía un libro sobre mujeres pioneras de la ciencia. Al ver que Solange la había notado, la niña sonrió y levantó el pulgar. Un momento de reconocimiento, sin palabras. Solange respondió con un breve asentimiento. Cada pequeño espectador es parte del futuro, por el cual ahora está realizando una operación quirúrgica para curar una vieja dolencia. El procedimiento está completo. El representante de la aerolínea se frotó la frente como si se secase sudor frío. «Señorita Harper, ¿podemos tener esperanza? ¿Puedes trabajar?», dijo. «Pensar, implementar, probar. La esperanza es el destino de los pasajeros. Propongo acción». Ella firmó la última hoja. En ese momento, el abogado le guiñó un ojo, mostrándole la pantalla. La junta directiva de la aerolínea ha aceptado sus términos. El entrenamiento comenzará en 48 horas. Verificación completada. Al salir de la cohabitación, recibió un mensaje de texto de su asistente. El cartel de primera clase, asiento Harper, ha sido aprobado y se instalará la próxima semana. El símbolo era importante, no una victoria rotunda, sino un recordatorio duradero para cualquiera que pensara que el trabajo pagado por ella podía ser puesto en duda. Afuera, bajo el cielo gris de Londres, había un coche eléctrico negro. El conductor abrió la puerta y Solange se deslizó dentro. Sonó el teléfono. El presidente de una organización benéfica preguntó al consejo sobre una nueva beca para jóvenes ingenieros de zonas de bajos ingresos. Sonrió. «Empieza por las chicas que leen en los aeropuertos. Ellas saben que no hay nada que temer». 40 minutos después de salir del aeropuerto, Solange entró en la sala de conferencias de la sucursal de Harper Tech.
En Londres, un cubo de cristal en lo alto de una torre con vistas a las cúpulas verdes de Saint Paul. El aire olía a ozono procedente de aires acondicionados purificados, pero esta vez no exigió una cortesía estéril, sino una inmersión total. Conecten el proyecto Sokol 3 a las redes de la aerolínea Evian, dijo al equipo de ingenieros. 3 hombres y 2 mujeres se inclinaron sobre sus teclados casi simultáneamente. La red estaba llena de flujos de datos, correos electrónicos, informes internos, transcripciones de reuniones de oficina. Todo está en el marco del Acuerdo de Cooperación en Ciberseguridad que la compañía firmó hace 6 meses sin siquiera molestarse en estudiar los anexos. En una de las paredes se encendió una pantalla holográfica, mapas de Europa, Estados Unidos y Asia con marcadores rojos donde se registraban casos de servicio selectivo, armonía de números en lugar de rumores. Solange recorrió Frankfurt con la mano, haciendo zoom. 4 quejas, todas de pasajeros de ascendencia africana. Dublín, 2. San Francisco, 6. El sistema juntó los puntos y las líneas y produjo un gráfico. El 87% de las quejas no se investigan. Marta, prepara un comunicado de prensa, le dijo a su joven asistente en un tono tan bajo como un susurro, pero sin acusaciones. Solo hechos e intenciones. Sin emociones, podemos permitirnos el lujo de no gritar. Cuando Marta se iba, el director de la oficina de Londres, Christopher Nash, preguntó: ¿Está usted seguro de que una auditoría total no dará lugar a una contrademanda de confidencialidad? Firmarán el acceso a los datos. La alternativa sería una investigación por parte del Departamento de Transporte, respondió Solange. La elección es obvia. Nash asintió. Se oyó un rápido sonido de pasos en el pasillo. El representante de la aerolínea, un hombre delgado y de mediana edad llamado James Carroll, había llegado. Tableta en mano, ojos alerta. Señora Harper, la junta directiva le agradece por mantener esta situación en privado. Comenzó. No lo oculté, respondió Solange. Simplemente le di al sistema una oportunidad para corregirse. Lo que se necesita ahora es un cronograma de implementación de la capacitación y de informes públicos. Carroll intentó hablar de medidas educativas y sensibilidad cultural, pero Solange redujo cada frase a una tabla. Plazos, responsables, puestos de control. Fue la misma táctica que utilizó una vez para salvar a una corporación financiera de una multa de $1,000 millones. Convertir la ética en un proceso de ingeniería. Ella no enseñó al mundo la bondad. Ella escribió las reglas. 1 hora después, el protocolo estaba listo. Ambos firmaron. Carroll estaba temblando cuando puso la fecha. Publicaremos el primer informe el viernes, recordó Solange. No dejaré que los datos desaparezcan nuevamente. El equipo se dispersó. Solo quedó Marta. Señorita Harper, ha llegado una carta del pasajero Walter Grant. Escribe que vio cambios en el servicio durante el embarque y quiere expresar su apoyo. Responde que el apoyo es valioso, pero el control es más importante. Invítale a enviar cualquier observación. Una visión correcta desde el exterior es un recurso. Marta lo anotó obedientemente. Fuera del cristal, el cielo se oscurecía. Las nubes se acumulaban como si reflejaran el tema principal del día, la tormenta que arrastraba el sistema, resistiéndose al cambio. Solange presionó el botón de apagado de la pantalla. Los marcadores rojos se apagaron, pero ahora vivían en las copias del servidor y en los archivos legales. Se dirigió a un estante que contenía un modelo de un avión de pasajeros y un archivo titulado Archivos del caso Harrison. Un viejo caso que su padre había iniciado sobre un accidente que se había atribuido a un error humano a pesar de que se había documentado un fallo de diseño. Luego, el sistema pagó sus frutos con indemnizaciones, sin admitir sus errores. Ahora la historia tomaba un camino diferente, no un accidente, sino una grieta moral que se revelaba a la luz de los datos. Jennings entró en la oficina. Noticias para ti. La junta directiva de Harper Tech ha aprobado una beca para futuros pilotos de grupos subrepresentados. Maravilloso. Llamemos al programa Alas sin Fronteras. Que la primera ceremonia tenga lugar dentro de 6 semanas. El abogado sonrió. ¿Aún crees que el sistema puede aprender?
El sistema son personas y las personas son variables. Se pueden calibrar. Con estas palabras se sentó a la mesa y escribió una carta a Margaret Lake. Sin amenazas, sin insultos, solo una frase. Algún día estarás agradecido de que el mundo exigiera de ti algo más que una sonrisa falsa. Ella no esperaba una respuesta. La carta no era para Lake, sino para la historia escrita en números. Se acercaba la noche. Cada ventana de la torre daba a una ciudad construida sobre la tradición y lista para cambiar tan lentamente como gira un petrolero. La silueta de un avión se deslizaba por el cielo púrpura. Solange tomó un sorbo de agua y miró su reflejo. Un rostro tranquilo, ojos oscuros, detrás de los cuales se alternaban líneas de código y artículos judiciales. Todos los días abordará un avión, entrará así a un banco y caminará sobre el escenario, y cada vez el sistema será puesto a prueba por su presencia, como el metal por un imán. Más tarde, cuando estaba a punto de salir de la oficina, recibió un aviso. El equipo de Roseanne Lake está oficialmente despedido. La situación es violación de los valores corporativos. La ventana de chat se encendió en azul. Su mirada se detuvo en la palabra despedida. No era venganza, sino un síntoma de sanación. El tejido enfermo fue extirpado para que el cuerpo no muriera. Antes de partir, pidió abrir una conferencia telefónica con la sede central de Nueva York. En la pantalla aparecieron 6 jefes de departamento. Colegas, comenzó, hoy demostramos lo que llamo poder silencioso. Recuerden el algoritmo. Observación, prueba, acción. Incorpórelo en todos los procesos, desde la contratación hasta la atención al cliente. Denme informes sobre patrones de sesgo ocultos en sus propias unidades en 2 semanas. ¿Llegaremos a tiempo?, preguntó el SMO. No es cuestión de tiempo, dijo. Es una cuestión de voluntad. Después de desconectar la conexión, se detuvo un minuto mirando la pantalla en blanco. ¿Cuántas personas entenderán que la verdadera confianza no se construye con promesas, sino con transparencia? Tocó la pantalla como si cerrara los ojos de un paciente que había sido sometido a una operación con éxito. Luego apagó la luz y se fue. Ha pasado exactamente una semana. Temprano en la mañana, Solange regresó a Nueva York en un nuevo vuelo con la misma aerolínea. Al subir a bordo, notó cambios. En cada reposacabezas había una tarjeta con un código QR que llevaba al código de servicio actualizado. La tripulación saludó a los pasajeros por su nombre utilizando sus tarjetas de embarque. Margaret Lake y Brandon Ross, por supuesto, no estaban allí. En su lugar estaba un joven mayordomo, Noah McCready, quien sonrió ligeramente nervioso mientras servía la bebida de bienvenida. «Señorita Harper, me alegro de volver a verla», dijo con calma. Ella aceptó un vaso de agua mineral y asintió. Ella debía sentarse en la silla 1A. En el panel debajo del ojo de buey brillaba una placa de bronce. Solange Harper's Place, en agradecimiento por la contribución al desarrollo de un servicio justo. A continuación, se muestra el logotipo de la aerolínea. Sin alardes innecesarios, cada vuelo incluirá un recordatorio de que los prejuicios no pueden arrebatar un asiento en primera fila. Los pasajeros pasaban, algunos se detenían y leían la inscripción. Alguien tomó fotografías, sin redes sociales, sin alardear, solo registrando el hecho. El cartel servía de contraseña. Aquí los estándares son diferentes. El vuelo en sí fue perfecto, pero esto fue solo una introducción al último acto. Tras aterrizar en Nueva York, Solange se dirigió a una de las universidades de Brooklyn, donde se estaba llevando a cabo la primera ronda de selección del programa Wings Without Borders. El aula olía a pintura fresca y a cacao de una máquina expendedora. 25 adolescentes, con diferentes tonos de piel, acentos y sueños, esperaban que comenzara la presentación. Ella estaba de pie frente al tablero, donde colgaba el diagrama de un motor a reacción. «Tienes 5 minutos para sugerir cómo mejorar la eficiencia del combustible en un 10%, anunció. «Utilizar cualquier lenguaje, matemáticas, dibujo, historia. Lo principal es pensar con valentía».
Las manos se alzaron y los cuadernos crujieron. La chica del aeropuerto, que resultó llamarse LaToya Brooks, se acercó al tablero, dibujó un flujo de aire en forma de 8 alrededor del compresor y sugirió agregar un conducto de enfriamiento ajustable. Solange sonrió. La misma solución fue patentada en su fábrica hace 2 años. La intuición precisa es un talento que necesita apoyo. Después de las presentaciones, le entregó a LaToya un certificado de finalista y dijo: «Algún día te sentarás en la silla 1A y no pedirás permiso». «Gracias, señorita Harper». La niña presionó el certificado contra su pecho. «Ya no tengo miedo de volar». De regreso a la oficina, Solange abrió el informe final sobre la implementación del módulo antidiscriminación. La tasa de quejas reiteradas se redujo en un 64% en 6 días. Adjunto una carta de James Carroll. Gracias por la lección, dura pero justa. Ofrecemos una colaboración para desarrollar el monitoreo continuo. Ella respondió con una sola palabra: adelante. Por la tarde salió al tejado del cuartel general. La ciudad rugía abajo como un océano. Recordó el sándwich, el hielo, el agua fría y vio cómo en una semana el mundo se había calentado en un grado de responsabilidad. Jennings se unió a ella con una taza de café negro. «¿Sabes, los periodistas me preguntan por qué no organizamos una conferencia de prensa?», dijo. «Los titulares fuertes desaparecen rápidamente. Prefiero una luz tranquila que arda durante mucho tiempo», respondió Solange. Le entregó un ejemplar nuevo de la revista Air Travel and Justice con una silueta esquemática de un avión en la portada y el titular: «Cuando los datos curan la discriminación». Sin foto, sin nombre, pero todas las entrevistas en su interior hacían referencia al método Harper. «Apareciste en las páginas», señaló Jennings. «Aparezco en los algoritmos», se rió entre dientes. «El papel es un efecto secundario». El teléfono vibró. Un mensaje de Munda Singh, jefe del departamento de investigación. «La integración del módulo está completa. Los cuestionarios de los pasajeros serán analizados anónimamente por IA en tiempo real para detectar sesgos. El sistema se implementará en 30 aeropuertos a finales del trimestre. Ninguna ley obligaba a las aerolíneas a hacerlo, pero el temor a que la historia se repitiera resultó ser el mejor incentivo». Solange recordó que su abuela hablaba de las secciones de color en los autobuses en los años 60. En aquel entonces, la gente tenía que levantarse y avanzar físicamente, obligando a la sociedad a verlos. Hoy en día, un paquete de datos es suficiente para derrocar un privilegio. El progreso ha vuelto las armas de la opresión contra sus creadores. «Michael», se volvió hacia el abogado, «¿hay alguna cláusula en el protocolo sobre una auditoría anual?» Dije: «Anual». «Ciertamente. Y una multa del 5% del beneficio neto si lo incumplen». «Bien. Luego relájate por un minuto». Se apoyó en la barandilla y respiró el aire de la noche. Una mezcla de gasolina, asfalto caliente y árboles en flor en el parque. Era el olor de la ciudad que defendía, no de los enemigos, sino del cansancio que hacía que el mundo repitiera viejos errores. Su mirada se posó en el avión que atravesaba el cielo sobre el Hudson. «Cuando todo funciona correctamente, el avión se siente ligero», dijo mi padre. «Pero cada tornillo mantiene el mundo sobre sí mismo». Ella sonrió. Ese tornillo estaba hoy más apretado. Abajo, en la ventana de la oficina, se encendió una luz. Marta seguía allí, recogiendo el informe. Solange sabía que el cambio requería horas extras y todos los miembros de su equipo las ofrecieron voluntariamente. Esta era su versión de tripulación. En lugar de chaquetas de uniforme, llevaban camisas y luz azul de pantallas. En lugar de mapas de servicios, tablas de datos. En lugar de una escalera, las escaleras de los edificios corporativos. Y no iban a caer. A la mañana siguiente el informe estaba en su escritorio. El número de empleados de Harper Tech que se ofrecieron voluntariamente a tomar capacitación sobre sesgos implícitos superó el 70%. La línea de tendencia roja se ha desplazado hacia abajo y la verde se ha desplazado hacia arriba. Eran estadísticas que olían a futuro. Firmó una orden: distribuir el módulo a todos los socios de la cadena de suministro. Deja que este impulso vaya más allá, como ondas en el agua. Ha pasado un mes.
Era una mañana clara cuando Solange llegó al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson para su vuelo a Seattle para un foro de ingeniería. En el mostrador de facturación, el empleado dijo: «Bienvenida, señorita Harper. Tu asiento 1A ya está listo. Estamos orgullosos de tenerte volando con nosotros». No había fervor artificial en la voz, solo un tranquilo reconocimiento. La placa aún brillaba con su bronce, pero en el respaldo de la silla de al lado había aparecido otra: Programa Alas Sin Fronteras, primera generación. Estaba destinado a los mejores participantes del próximo viaje de entrenamiento a la planta de aviones. Mientras el avión ascendía, Solange revisó los informes. El porcentaje de quejas sobre discriminación había caído a un solo dígito, y la prensa hablaba de una revolución silenciosa en el cielo. Sin escándalos, sin batallas legales, solo hechos. Cerró la tableta. Hoy le fue permitido aplazar el trabajo al menos por un par de horas. Al otro lado del pasillo estaba sentada una mujer joven con su hija, que tenía unos 5 años. El niño giró intentando echar un vistazo a la cabina. «¿Puedo ver tu insignia?», preguntó la muchacha señalando el broche con el halcón. «Por supuesto», dijo Solange, sonriendo, quitándose el broche y entregándoselo. «Lo conseguí para un proyecto que hace que los vuelos sean más seguros». «Yo también quiero hacer aviones», dijo la niña con seriedad. «Entonces recuerda, si alguien te dice que ese no es tu lugar, responde con datos y acciones». La madre asintió agradecida. La escena parecía pequeña, pero reflejaba una cadena de acontecimientos. Un sándwich, el crujido del hielo, un botón rojo, un cartel. El mundo ha cambiado exactamente así, de pequeño a grande. 5 horas después, mientras el avión descendía sobre la bahía Esmeralda de Seattle, un asistente de vuelo le trajo un sobre a Solange. El capitán transmitió esto. En el interior hay una carta oficial de la junta directiva de la aerolínea. Estamos rebautizando nuestro premio anual centrado en el cliente como Premio Harper. El primer ganador es el asistente de vuelo que identificó y documentó casos de denegación injustificada de servicios. Solange sonrió. El sistema había aprendido a no tener miedo a la luz. Sacó un bloc de notas y anotó la respuesta. El valor de la recompensa está en las acciones. Asegúrate de que los informes se publiquen sin editar. Al devolver el sobre, sintió una ligereza comparable a la de un avión en aceleración. Los organizadores del foro la recibieron en la pasarela. En la pared del salón, donde se iba a impartir su conferencia magistral, había una pancarta: «Vuela limpio, ingenieros para un cielo limpio». Entre los logotipos de los socios estaba el emblema de Avion. Jennings notó su mirada. «Su conferencia comienza en 20 minutos. Que comience», dijo. «La gente necesita ver que la velocidad del cambio se mide en líneas de código adoptadas, no en decibeles de gritos». Ella subió al escenario. La sala, poco iluminada, se llenó del silencio de la anticipación. Solange comenzó sin preámbulos. «Cuando me negaron una cena caliente a 10 kilómetros de altitud, me di cuenta, el problema no estaba en la comida. El problema está en el algoritmo que decide quién recibe bistec y quién pan seco. Hoy arreglamos este algoritmo. Mañana arreglaremos el siguiente». Su voz era uniforme, casi médica. Diagnóstico, tratamiento, prevención. Pero cada palabra resonó en la audiencia, porque sabían que las fórmulas que ella firmaba ya estaban conduciendo al despido o ascenso de personas reales. Después de la conferencia, una delegación de cadetes del cuerpo aéreo se acercó a ella. Entre ellos se encuentra LaToya Brooks con uniforme de cadete. «Señorita Harper, gracias por su confianza. Me inscribí en un curso especial de aerodinámica. Tu asiento en la primera fila me recuerda que el espacio está abierto». «El espacio no es un regalo», respondió Solange. «Lo están construyendo. Tú también. Construye». Por la tarde regresó al hotel. En la mesita de noche la esperaba una carta sin remitente. A veces el silencio es el motor más ruidoso. Dentro hay un pequeño fragmento de un recipiente de plástico. El mismo. Firmado Margaret Lake. Sin excusas, sin peticiones de ayuda, solo un fragmento de una lección. Solange lo escondió en un estuche de broche. Los errores, admitidos honestamente, sirven como recordatorios. Ella cerró las cortinas, las luces parpadeaban fuera del cristal de la ventana como redes de datos que conectaban continentes.
Mañana será un nuevo día y alguien más ganará el premio Harper por elegir la precisión por sobre el hábito, y ella volverá a ocupar su lugar 1A y comprobará si el mundo sigue el rumbo que se ha marcado. Antes de irse a dormir, abrió su computadora portátil e inició sesión en el panel cerrado de Sokol. El gráfico de quejas ahora mostraba estrechas barras verdes donde antes habían estado los picos rojos. En la parte inferior hay una nueva línea. Ejemplos de comentarios positivos de los pasajeros. El sistema aprendió no solo a detectar las infracciones, sino también a fomentar la buena voluntad. Este fue el siguiente paso en la evolución: reemplazar el miedo por inspiración. Escribió un breve mensaje al equipo. Añadan un módulo de agradecimiento. Cada vez que un empleado supere un estándar de servicio, permítanle recibir una notificación de reconocimiento y la oportunidad de avanzar en su carrera profesional. Un minuto después llegó la respuesta: aceptamos. Empieza mañana. Todo iba más rápido que los aviones. El reloj marcaba las 2:45. El sueño no llegó. Pensó en su miedo infantil a las alturas. La primera vez que despegó en un Cessna bimotor con su padre, cerró los ojos y se aferró al cinturón de seguridad. Entonces mi padre dijo: la altura es la oportunidad de ver más lejos. Si tienes miedo, cuenta las nubes. Ahora las nubes se han convertido en su laboratorio y cada uno es una línea de código que mejora el mundo. Apagó la luz y se quedó en la oscuridad, donde los motores a reacción resonaban a lo lejos. Entonces el silencio volvió a convertirse en su arma. Antes de dormirse, Solange escribió una frase en su diario: la igualdad es la comodidad de sentirse como un invitado, cuando antes tenías que demostrar tu derecho a sentarte. Dejó la pluma, cerró los ojos y se permitió el lujo de confiar en el silencio, segura de que el sistema, ensamblado, probado, reescrito, seguiría funcionando en silencio, pero con una fuerza irreversible.